Bienvenidas y bienvenidos a este capítulo número 8 de Política Manía. Hoy día tenemos un invitado de lujo que en breves instantes vamos a ingresar al video. Estamos aquí comenzando, ¿cierto? Para que se empiece a sumar la gente. En breves instantes estaremos con nuestro invitado estelar, ¿cierto? Con Darío Quiroga, panelista del podcast La Cosa Nostra. Vamos a conversar de actualidad, de política, etcétera, de cómo seguir este escenario. Recuerden que este podcast queda grabado, ¿cierto? Y que lo pueden ver en el canal de YouTube, Pablo Tagore, o a través también de Spotify como podcast. Vamos entonces a comenzar la invitación para comenzar la conversación con nuestro... Ahí acabamos de hacerle la... ¡Oh! ¡Pero qué rapidez! Muy rápido. ¿Cómo está don Darío Quiroga, panelista de La Cosa Nostra? Ya lo habíamos presentado, pero vamos a repetir un poco la presentación. Estamos esperando que se sume la gente. Estamos aquí en Política Manía, capítulo 8, hoy con un gran invitado, Darío Quiroga, panelista de La Cosa Nostra. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muchas gracias. Decía rápido que hemos tenido con algunos invitados, les cuesta un poco a veces conectarse con Instagram, hemos tenido que traer gente acá a la casa, ha sido todo un desafío, así que, pero usted es un experto acá. Un experto. Ahora que me acordé, espérate, déjame bloquear. De nuevo. Saludos desde Valdivia a ambos por acá. Oye, te cuento un poco la dinámica. Yo interrumpo para leer los comentarios de la gente, para dar participación, pero partamos inmediatamente. Lo que habíamos propuesto. Oye, ¿qué piensas tú? La preguntita que te voy a tirar, sí. Este escenario actual, tan complejo, no sé cómo decirlo. Pastosa es la palabra que te he escuchado decir en el podcast un par de veces. Me gusta la palabra. Siento que es pastosa, sí. El escenario actual, ¿cuál de todos? ¿Cuál de todos? Yo creo Partamos por el proceso constituyente. ¿Hay o no hay proceso constituyente? ¿Para dónde va? Saludos de Los Ángeles, octava región, acá, Cristian. Proceso constituyente, o sea, a ver, hay, porque en el fondo, porque hay fuerzas políticas comprometidas en que se haga algo, y eso está viendo si se hace, no sé qué. Lo que pasa es que yo creo que hay que discriminar, porque para mí es ineludible, y lo he planteado muchas veces, es ineludible pensar en que en realidad el proceso constituyente, el que vivimos, ya se cerró, porque se surge con una energía, con una dinámica, incluso con un origen muy complejo, que es la violencia. Es decir, la razón por la cual el 15 de noviembre, 14 en la noche, la clase política entrega la Constitución, es porque había una violencia, porque estaba a punto de caer el gobierno. Entonces, esa es la verdad. Entonces, ese proceso se cerró, a mi juicio, con la derrota del rechazo, con el triunfo, el rechazo con la derrota del apruebo, y ahora lo que vivimos es como diría mi amigo Macari, un plato mortadela. Yo no digo que no sea positivo eventualmente hacer algunos ajustes en la Constitución, pero la discusión de la Constitución no es solo legal, no es solo la Constitución, tiene que ver en el fondo con el proceso que le dio origen, y ahí yo siento que eso está medio muerto. Esa es mi sensación. Sí, sí. Oye, incluso algunos amigos me decían, oye, ¿cómo fue que iba a estar con el Darío para el 18 de octubre? Me decían, creo que supieran que esto fue coincidencia. Decían, oye, qué buen aniversario que te lanzaste, me decían, me había invitado para el 18. Lo que pasa es que hiciste una oferta que no pude rechazar. Claro, aquí corren millones, lo que la gente no entiende, a veces cree que no, aquí corren influencia y poder. Influencia. Oye, y una pregunta que mucha gente se hace, yo creo que una discusión que uno tiene así a diario. ¿Este proceso llegará a buen término? O sea, ¿llegará a término finalmente o no? Te comento, sí, yo estoy haciendo un diplomado justamente en temas políticos y la tarea era justamente para dónde va, y muchos plantearon que en verdad parece que un escenario es que no pase nada. Pero que no pase nada. ¿Tú decís en particular con el proceso constituyente? O claro, o que se haga un par de maquillaje a la Constitución actual y ahí queda. Sí, pero lo que pasa es que, es que sabéis que tampoco, porque, tú podéis decir ya, quizás se le hacen solo unos maquillajes, suponiendo que el cambio que se le hacía con esta nueva Constitución era un cambio así profundo, de alguna manera, podría decir, revolucionario. No, tampoco. O sea, ¿cachai? Porque tampoco era, yo he puesto varias veces el ejemplo,
porque más me toca de cerca, porque tengo una cierta experiencia en ese mundo, en el tema minero. La Constitución, el borrador, que bueno, quedó un borrador, por ejemplo, no trae en ninguna parte el tema de la renacionalización del cobre, que es una demanda, pero sí sentida, no solo de la izquierda, de fuerzas progresistas, de centro, o sea, de mucha gente en las últimas décadas. Entonces, de hecho, cuando tratan de decir, no, mira, la Constitución partisana que escribieron, no. Ahora, a mí me parece que lo importante es algo que de repente puede ser medio difícil de ver, porque en el fondo es como, hay que ponerse ciertos anteojos para mirarlo, es que para mí lo relevante no era tanto el texto, que por supuesto que tenía modificaciones, sino el que ese texto fuera hecho por la ciudadanía en una convención constituyente, etcétera. Mira, fíjate que yo soy los que me conocen hace más años, y cada vez soy peor, a mí me gusta hacer las metáforas, que por supuesto a veces pierden profundidad el ejemplo, en cosas caseras. O sea, como que tratar de imaginarse los movimientos sociales a nivel de la casa, a nivel de el hogar. Lo que pasa día a día, digamos. Lo que pasa día a día, tu experiencia. Hacer ciertas analogías. Algunas a veces no son tan pertinentes, algunas sí. Fíjate que esto que digo yo, de que no es solo importante el texto en particular de la nueva Constitución, si es que se hace algún cambio, si es que hay un proceso constituyente, sino cómo se hizo. Es lo mismo cuando de repente en casa uno hace un planteamiento y no sé qué. No sé, uno es el hijo, supongámonos así jóvenes, y somos el hijo, vivimos con papá, mamá, no sé qué. Entonces de repente uno hace tiempo, ¿cachai? Como que no, quiero hacer algunos cambios en la manera. Y de repente en algún minuto, vamos a ponerlo patriarcal, el padre de familia, ¿ah? Entonces, como a propósito de nada, un día como que se enoja y él hace los cambios. Entonces como que, no, pues bueno, ¿cachai? Si no solamente el contenido de los cambios, es también la forma. Es también cuáles son las energías que moviliza. Es decir, si nosotros tuviéramos en este minuto, hubiera ganado la prueba, y tuviéramos una constitución nueva, sería, no digo que estaríamos en el mundo Bitsipap, nada automáticamente. No, habría sido muy difícil implementarla. No, estaríamos en donde mismo. Pero habría una señal de que muchas veces estos procesos de transformación, a través de una democracia muy directa, muy participativa, como fue la convención, con sus errores, evidentemente, pero con este tipo de democracia, uno diría, mira, es un modelo que es virtuoso, que llega para quedarse. Y por eso, perdona que me alargue solo en este punto, es que yo soy un convencido, tengo ahí diferencias, partiendo por mis compañeritos del panel de la Cosa Nostra, que yo soy un convencido, que me fui convenciendo en el proceso, que en realidad lo que más aterrorizó a sectores conservadores, no solo de derecha, conservadores, del sistema político chileno, es que lo que tenían que eliminar no solo era la nueva Constitución, sino era justamente que no fuera un buen ejemplo el proceso en que se hizo. Porque si este proceso terminaba virtuosamente, íbamos a valorar... íbamos a pedirlo para todo. Íbamos a pedirlo para todo. Íbamos a decir, bueno, entonces hagamos ahora todos los órganos paritarios, todos los órganos con la posibilidad de listas independientes, que yo creo que había que regularlo, yo ahí hay un punto, pero que en el fondo fuera un sistema mucho más abierto y no esta lógica muy de partidos políticos y de financiamientos estructurales, que si tú no tienes la legalidad y la plata, no podéis nunca incidir en la conversación. Y eso, yo creo que eso es lo que quisieron liquidar, y en esta pasada lo lograron. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, ahí yo recuerdo haber, bueno, los que siguen el programa y los que me conocen saben cuando está el corazón de uno, ¿cierto? Entonces me acuerdo cuando me instalé en el primer borrador, hartos amigos, más hecha por decirlo así, me decían que era una cuestión que era demasiado revolucionaria para Chile, y yo me siento y la leo y digo, no, pues no es tanto. No, pues para nada, o sea, cumplía con un poco socialdemocracia y paremos ahí. Y hubo mucha mitología con respecto al tema. ¿Quién crees tú, por ejemplo, que ahora tendrá el sartén por el mango en estas negociaciones que se están haciendo? Que como que, bueno, son muy a puerta cerrada al parecer. La noticia aparece, mesa se junta, hay una propuesta de aquí y de acá, pero ya no sabemos lo que está pasando día a día como si lo sabemos en la convención. Tuvieron uno el tiempo para seguirle otro tema, pero estaba disponible ahí para que cualquiera pudiera... Ahora... Sí, esa reflexión que hace al medio de la pregunta me parece bien interesante. Yo creo que hay que relevarla. Efectivamente, es como... O sea, ahora sabemos lo que se nos comunica, lo que está publicado, lo que está mediado por asesores, por líneas editoriales, por acuerdos. Efectivamente, la cocina opera. Bueno, habrá que ver si eventualmente hay un tiempo en que la cocina se vuelve a revitalizar, la cocina política, y no quiero decir de manera así como pesada, capaz que a los chilenos y las chilenas les guste más, pero es probable que haya que pasar todavía varias crisis
para que no solamente de repente en una elite, lo digo yo, no económica, pero más informada, tú y yo y quienes nos están viendo en este rato, somos parte de alguna manera de una cierta elite en este ámbito, en el sentido que somos gente informada, etcétera. Somos Que nos poquitos interesa, digamos. que nos interesa la Y que cuestión tenemos el política. tiempo también, eso no es menor. Y que no, claro, si aquí hay condiciones materiales y toda la cosa. Bueno, Exactamente, exactamente. pero puede ser que efectivamente haya un conjunto amplio de la población que todavía no lo discrimine ni le importe un carajo justamente porque está en la sobrevivencia del día a día. Entonces, bueno, efectivamente yo creo que ahí habrá que discriminar esa forma. Pero lo que tú preguntabas respecto a cómo pasará, quién tiene la sartén por el mango, claro, yo creo que efectivamente es un minuto en que las gozan las rincones, los walkers, los chaín, los chaguán, pero fíjate que, por ejemplo, si uno se circunscribe a la derecha, yo creo que ahí hay un tema que hay algo de pan para hoy, hambre para mañana, porque el que crea que en el fondo, este sector político, social, salió derrotado, ahora nuevamente vamos a tener la sartén por el mango nosotros, pero se equivoca supinamente, es decir, la capacidad del sistema político de tener legitimidad para que efectivamente su poder no sea solamente un poder formal muy precario, es bajísimo. Entonces, claro, eso va a ser ahora, pero, o sea, van a sufrir en el futuro. Fíjate que en el caso de la derecha, Sí. ellos empiezan a tener al principio una cierta una ruta paralela, que es un poco toda esta ultraderecha, que viene Cast y todo. La mesa Logran paralela y todo. claro, logran convivir, no, pero digo en los últimos años, logran convivir Mm. con esa derecha más a la derecha, más ultraderecha, les hace ruido, no sé qué, y de a poco se los va a empezar a comer. O sea, de partida los derrotó en la elección, fue Cast el que pasó segunda vuelta, pero más ahora Cast, capaz que a esta altura del partido ya lo empiezan a abrazar, porque en realidad se te empieza a abrir otras fisuras, como el Team Patriota, el Pancho Malo y todos esos monstruos. Más para ¿Cachai? allá, po, es más para allá Claro, todavía. y que además es un más para allá, que ya no solamente más hacia la derecha, es más hacia cualquier lado, son otros Mm. códigos. Entonces, de alguna manera, eso es parte de Es como impredecible, ¿no? Porque al final, o sea, claro, Cas Pancho, con Pancho todas las Malo. cosas sabíamos lo que iba a hacer, po. Bueno, se empieza a correr todo y de alguna manera yo creo que hay sectores políticos de la derecha, felices porque triunfó el rechazo, que van viendo como ellos también van siendo, o sea, ganaron porque ellos estaban en la posición del rechazo, pero lo que ganó en el rechazo fue una profunda apatía, desconexión de capas importantes de la sociedad, razonablemente, como tú decías, hay condiciones materiales que lo Mm. explican, pero eso es. Y esa desconexión, ese apoliticismo es complejo para cualquier sector político, para cualquiera que quiera incidir en el debate público, finalmente súper empobrece la calidad de la sociedad. Y eso yo creo que hay muchos que la están Es lo celebrando complicado. ahora, pero que la van a sufrir pronto. Exacto. Claro, yo también pensaba esto de que esto es como circunstancial. Discutía con un amigo más pesimista en la mañana, me decía, oye, pero si ya con esto hay una derrota. Sí, le decía yo, pero la derecha está derrotada hace un año. Y todos pensaban que no salía que desaparecía poco menos, y aquí estamos. Claro. Quizás en un año más, ¿en qué estaremos? Bueno, o sea, absolutamente. Mira, yo creo que en esto estoy pensando en cosas así como didácticas. Es lo que en La Cosa Nostra hemos hablado mucho, lo conversamos en su tiempo con Mirko, lo hemos seguido conversando con Alberto, en fin, que es cuando uno piensa en la moneda, cuando uno piensa en la presidencia de Chile, en el poder inherente, o sea, en el fondo es como, o sea, cualquiera de nosotros, si se imagina el máximo poder posible político, tú y yo, si nos gusta la política, uno pensaría, Claro. oh, presidente, el máximo poder, pues, weón. Tengo Es 4 obvio. años para tomar decisiones. Hacer lo que uno Bueno, quiere, digamos, se supone. eso ya no es cierto, Mm. ¿cachai? Eso ya no es cierto. O sea, ¿cuál es el poder que tuvo Frei Ruiz Tagle hace 25 años atrás versus Piñera en el segundo Mm. gobierno? ¿Cuál es el poder que tuvo Lagos comparado con Bachelet 2? O sea, ¿qué poder tuvieron realmente en la gran parte de su gobierno Bachelet 2 y Piñera? Y Piñera 2. Solo para hacer esa comparación. ¿Cuánto poder tuvieron? ¿Gobernaron realmente? ¿Tomaron las decisiones que querían? ¿Tenían legitimidad? Entonces, y es lo mismo que le está pasando a Gabriel como Sí. presidente, que, o sea, por eso yo, de hecho, ayer me invitaban fui al programa del Julio César Rodríguez, y Sí, le decía sí, a que propósito está. y le decía a propósito de Boris, yo le decía, oye, que se olvide de las encuestas. O sea, digamos, podemos aquí te puedo decir cómo va a ir marcando en la academia en los próximos 3 meses. A ver, En 2 porque meses ahora más, está bajó del 30 por eso, ¿no? del 30. Entonces, bueno, en 2 o 3 meses más,
o partiendo el próximo año, si ya viene lo van a ubicar ya en el 20, entre el 18 y el 22. Y va a entrar algún minuto sí, y va a estar navegando ahí en el 15%. Es así, ¿cachai? Es así. Entonces, y eso estructuralmente, insisto, desafecciona, politicismo y toda la cosa. Entonces, podéis andar a los bandazos, ¿cachai? Pero no en esta coyuntura, post-estallido social, post-proceso constituyente que deviene el estallido social, en estos 3 años, no hay un sector político que haya hecho, que en esta pasada haya hecho una ganancia relevante. Y eso más bien entrega un escenario muy abierto, pero sin conducción. Y eso yo creo que es complicado. Sí, mira, Cavernado tiene un comentario. Hola Darío y Pablo, veo La Cosa Nostra, muy buen espacio y panelista. En el último programa apoyé mucho más tu análisis que lo de tu colega respecto a la CC, a la convención. Saludos Pablo, excelente espacio. Oye, claro, me parece muy bien que de repente me apoyen a mí. No, yo también te estaba apoyando. Yo escucho el podcast cuando voy al trabajo, entonces ahí no podía comentarlo con nadie. Quería gritar al de al lado, al auto, oye, yo estoy con Darío, vamos. No, en todo caso, hay que decir que la parte entretenida en general del podcast es básicamente como tratar de discutir, conversar, abrir espacio. No, a mí me gusta eso, creo que lo hemos mantenido. Mire, que hay otro comentario de Christopher súper interesante. Hay muchos que le bajan la importancia de las fake news, las noticias falsas. Todos los que conozco que votaron rechazo lo hicieron por alguna teoría que escucharon o que alguien que escuchó. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿sabéis qué? Lo que yo sugeriría, aquí siempre yo hago la separación, porque en el fondo yo trabajo, me muevo en el mundo del análisis político, trato de hacer eso y trato, y creo que soy muy honesto, porque justamente cuando de repente opino desde la expectativa, digo, bueno, estoy en fase de activista, entonces le voy a responder como activista. Que esa reflexión que le hace es cierta, yo creo, del tema de la fake news, de la mentira, la manipulación de los medios, toda la cosa. Pero, filo. O sea, en el fondo es como, ya, esa es parte del mundo. Digo, está bien eso de denunciarlo en el espacio público, pero en los espacios más organizativos, más de militancia, cuando digo militancia no me refiero solamente a militantes de un partido, sino de activismo. Estamos aquí con unos amigos conversando porque pensamos más o menos parecido y nos preocupan los problemas. Ya, eso es un espacio ya que yo llamo de alguna manera militante. Hay una lógica de poder empujar un cambio, de agruparse, ir a veces a una marcha o de apoyar alguna cosa. Bueno, yo creo que en esos espacios, independiente que lo de la fake news es absolutamente cierto, que es fake news y es manipulación del sistema completa. Sí, sí. Siento que no nos sirve como análisis, porque lo que hay que hacer es aprender. Entonces, la contracara es que algunos se pierden y dicen, entonces, no, los errores de la convención. Ya, sí, también podemos aprender, pero no es ni lo uno ni lo otro. Es todo el paquete en conjunto y la pregunta es, ¿tenemos una estrategia, los sectores que queremos transformación social, para poder incidir en todos los espacios públicos? ¿Cómo somos capaces y eso es una pregunta más complicada que la cresta, cómo vamos a ser capaces de ganar elecciones, para ponerlo en esos términos, si es que hay una masa de votantes, 5 millones de votantes, que nunca habían ido a votar, sencillamente porque ahora había una multa y fueron a votar? Claro. Entonces, con ese nivel de desafección de la política, ¿cómo nosotros logramos? ¿Cachai? Y esa yo creo que es una suma de estrategias y de miradas, que es parte, yo creo, del proceso de reconstrucción, no quiero decir de la izquierda, yo creo que en general de múltiples movimientos, de los feminismos, de los medioambientalismos, de las izquierdas más clásicas, incluso de sectores hasta liberales, que efectivamente quedan de pronto mirando espantados esta ola conservadora, que no es ni pura manipulación, ni son puros errores. Es probablemente falta de una estrategia de implementación de las ideas en las que uno cree. Sí. Yo creo que lo que nos afecta, no sé qué pensáis tú, pero yo creo que nos afecta esta cuestión de no saber los porcentajes, porque como que tenemos los factores, ¿cierto? Pero no sabemos, nunca vamos a saber tampoco, cuánto de esos factores fue cada porcentaje. Decimos ya, hay un grupo que quería rechazar, ¿cierto? Está claro, será un 20, será un 10, un 15, un 30, ya. Después está la fake news, después está esto, pero no sabemos. Entonces está todo junto, está todo revuelto ahí, y necesitamos como hacer el cierre que nunca va a llegar, porque nunca vamos a ver ahí qué pasó. Claro, o sea, sí. Está la hipótesis, pero no podemos comprobarla. Totalmente, pero lo que sí podemos no comprobar, porque además en política, para esto que voy a decir, da lo mismo comprobarlo, por supuesto que lo que tú decís, si uno tuviera la bolita de cristal sería mucho más fácil.
Pero lo que yo Claro, creo es que hay que ser capaz de leer, ser capaz de entender qué pasa en un lugar cualquiera, en una manzana cualquiera, de cualquier lugar de Chile. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con esa gente que es menos politizada? Y lo va a seguir siendo siempre, porque además la política es fome, aburrida. ¿Qué pasa? ¿Cuáles podrían ser los elementos que pudieran como gatillar una, una participación mayor? Entonces, en el fondo, yo creo que esa es parte de lo que hay que ir testeando. Fíjate que un par de semanas antes del plebiscito, estaba trabajando en Illapel, fui unos días a hacer ¿ya? una encuesta. Yo estaba, digamos, a cargo, entonces tenía un equipo de 3, 4 encuestadores, cabros más jóvenes en terreno, haciendo las cara a cara, golpeando puertas y todo, y uno de esos días, dos chiquillas que estaban trabajando juntas, me dicen que estaban en una población bien populosa de Ujú. Illapel, y entonces se quedan conversando con una señora ya mayor, y la viejita les dice, al final, porque era una encuesta larga, como de 20 minutos, y entonces les dice, oye, les puedo preguntar algo, no tiene que ver con la encuesta, pero puedo, no sé qué. Sí, claro, por supuesto, señor. Oiga, ustedes que saben más, ¿es verdad que nos van a quitar una casa, que nos van a quitar la Mm, casa? Así que, ya. Entonces ellas, obviamente, sí, estudiantes de sociología, por lo tanto, evidentemente gente más bien de izquierda y lo que sea, le dicen, no, señora, para nada, no sé qué, y le explican y toda la weá. Entonces se pusieron a saca los conversar. Y ella les artículos y toda la contaba, cuestión. sí, po. No, ella al tiro, ella, mira, si yo, entonces le cuenta, mira, si lo que pasa es que yo soy del apruebo, pero acá en la cuadra todos van a votar Todos. por el rechazo, porque todos, y entonces ya me tienen media convencida, por eso les quería preguntar. O sea, claro, ahí tú tenías una cosa al fondo, ¿cómo es oraba? Entonces, eso es fake news de muchas cosas. Bueno, pero es además una fake news inteligente, ¿cachai? Porque en el fondo hubo sectores tipo Macuco que saben exactamente cuáles son las teclas que tienen que apretar. Y en Sí, eso la sí. derecha, que muchas veces viene estúpida políticamente, en eso cada vez tiene más habilidad porque se dan cuenta que las expectativas de cambio, de transformación, en una sociedad, olvidémonos de Chile, en las sociedades contemporáneas mundiales, que tienden a ser, que están en cambios vertiginosos. O sea, si yo agarro, dicciono un pedazo de realidad hoy, 2022, y me voy, no me voy 300 años más atrás, me voy 40, 30, me voy 30 años más Ujú. atrás. O sea, tú y yo éramos chicos, la mayoría de la gente, o sea, no estamos Claro. hablando de historia, estamos hablando sencillamente de vida cotidiana y los que son más chicos lo reciben de primera fuente de sus padres. Bueno, hace 30 años en Chile la homosexualidad estaba penada por ley, la sodomía. Exacto. ¿Ah? Hace 30 años por ley. El feminismo era una mala palabra durante este tiempo. El medioambientalismo, a lo más lo que había era la incorporación de externalidades negativas. Ah, ya se les ponía No había una... divorcio. No había divorcio, había hijos naturales. O sea, había... O sea, ¿cachai la cantidad de cambios, de transformaciones aceleradas? No había extranjeros en Chile en términos, digamos, como de fenómenos de inmigración. No, Más no, pues eran fuerte poquitos. peruanos, sí, pero como que, ya, en su lugar. Ni siquiera, hace 30 años todavía, no era, fue como en los 90 con No, y de hecho, Fujimori, el que estaba, le decían por el país porque era el turco de la ciudad. Apoyando el tal, turco. Porque era el que tal había. cual, Él y su familia, tal no había cual. nadie más. Perfecta, buena caracterización. Y el Exacto, tipo le ¿cachai? ponía el turco al negocio también, El po. turco el negocio porque era el único que veía, ¿cachai? Claro. Entonces, cuando tú miráis eso, entonces tú miráis fenómenos súper acelerados que dan susto. Porque, ¿por qué Mm. deberían dar otra cosa? Entonces, eso es un tema bien complejo, eso está en el corazón de los sectores más activistas. Eh, y eso es una pregunta incómoda, porque además tiene que Muy ver, incómoda. muy incómoda. O sea, solo te pongo el tema del feminismo, incomodísimo, ¿cachai? ¿Te acordáis Lenguaje que decía la inclusivo, constitución etcétera. es feminista o no es? Y no fue, po. Y no fue, po. Entonces parece que en realidad había que generar espacios de mediación. Yo creo que ahí hay aprendizajes que hacer. Esto, Mm. fíjate que es una cosa, la pensaba ahora hace un par de horas atrás, ya no me acuerdo por qué, algo estaba leyendo. eh, que en el fondo uno siempre confunde la idea de la mediación o del hacer política con la idea del amarillar. Y yo me considero, así como si tú me ponías en el espectro clásico, izquierda-derecha, creo que hay otras variables, pero hagámonos cargo de esa. Yo en general me ubico bien a la izquierda, en términos de pensamiento. Ujú. Tengo una matriz Sí, sí. marxista para pensar, así calificar, si me hacen ahí la encuesta, yo creo que calificaría bien a la izquierda. Sin embargo, en términos políticos, soy,
o sea, yo podría participar de un gobierno, no sé, bueno, o sea, para decir partidos que existen hoy en día, hasta con la democracia cristiana. No tengo ninguna Mm, inhibición, pero ¿ya? sin dejar de tener un horizonte estratégico. Yo creo que eso a veces pasa, que en el fondo cuando empezáis a hacer política los de izquierda, lo que hacen es que bajan todas las banderas y como que y finalmente empiezan a hacer política los otros. Entonces, ¿cómo uno hace política? Y ahora cuando digo izquierda-derecha, también está el tópico, por ejemplo, identidades. ¿Cachai? Ah, ya, Sí, mira, sí, yo creo que no sé qué, que el feminismo y la identidad y lo no binario, ya, ok. Pero voy a ir a hablar con la señora Juanita. Así que de verdad mm, no voy a utilizar el todes, ni nada parecido. Y ¿sabes qué? Oh, horror, me voy a sí. sacar el pañuelo verde. Estoy diciendo esto y algunos dicen, ¿qué estás hablando vos, weón, si eres hombre? Y tampoco le voy a decir eso a otro hombre, porque efectivamente lo que quiero es sumar, compañeras y Claro. compañeros. Bueno, eso lo estoy poniendo como provocación, creo Sí, que es parte sí. de una discusión que tenemos que dar muy Oye, en pero el esa día a día. discusión como que no ha llegado todavía. Yo no sé, pues yo también soy militante y todo el tema, entonces los WhatsApp todavía cunde el pánico. O sea, yo veo que mandan una tabla así como, mira, aquí está, compañero, la explicación de esto. Y un gráfico, así, como que todavía estamos en el 5 No de estoy, septiembre. no estoy en tu WhatsApp, afortunadamente. No me han llegado esas cosas que tú dices. No, mira, encontré esta encuesta que explica. Pero la siguiente acción como que no viene. No, po. No, porque entonces de repente lo que así es cometes el error y bajas las banderas. Entonces dices, Mm, ya, cagamos. Entonces ya, ok, hagamos lo que hay que hacer nomás. No, man, si no es eso, es como. Lo que pasa es que, bueno, insisto, yo creo que es uno de los problemas en general de la izquierda en la historia política, es mm. que tiene pensamientos que son mucho más complejos de implementar, porque en general tiene una mirada transformadora del mundo. Y eso es súper interesante cuando uno está en esa frecuencia, pero en general es súper atemorizante para quien tiene su día a día y en general, en su propia vida cotidiana, cualquier situación de cambio casi siempre es para peor. O sea, tú tienes tu pega, mal Esa es la pagada, trabajáis experiencia como, claro, caleta, diaria, sí. andáis en micro largas horas, volví no sé qué, chuta la vida, ya compañero, mejoremos. Entonces, no sé, en general, ¿cuáles son sus situaciones de cambio? Que la pega se acabó, Para abajo, para abajo. ¿cachai? Que Te te llama el jefe, no es subieron, para subirte el sueldo, po. Te llama el jefe que bueno, sabe que necesitamos su oficina, la vamos a cambiar a otra, mm, sin ventana más chica, pero como usted está tal con la cual, camiseta, no, no. Por claro, decir un ejemplo, digamos, o por sea, decir un ejemplo. Entonces, uno la si lo llama el jefe no idea, sabe qué es para felicitarlo, es sí, raro po, que pase eso, sí, po. menos para subir Entonces, el sueldo. y eso yo creo que es súper, súper complejo. Mira, otra cosa más, voy a acordarme de una cuestión que es prehistoria a esta altura del partido, pero yo soy muy amigo de Cristian Cueva, dirigente sindical, histórico, en fin, no sé qué. Tuvo su tiempo así de número uno en Chile, ¿cierto? Hace unos 15 años Ya, atrás con los contratistas del cobre. Era presidente de la Confederación de Contratistas del Cobre. Y me acuerdo que en esos años en que empieza, yo vivía en Calama, por lo tanto tenía un cierto, apoyaba, digamos, ahí un rol en las luchas de los contratistas, en la gran huelga del año 97, no, 2007, le puse color, 2007, que fue la huelga que ya. movió de manera radical el tema del subcontrato. Bueno, entonces, mira, fíjate que era bien interesante porque en Calama, perdona, me metí en Honduras, voy a tener que explicar para que la gente lo entienda. Así que en este minuto nos vamos a quedar como con 5 personas en el vivo, pero ¿qué le vamos a hacer? Lo siento. Los de Carama van a quedar. Lo de Calama. No, pero el ejemplo es bueno, ¿ah? Síganme con atención. En Calama, la mayoría de los trabajadores contratistas en ese tiempo eran trabajadores que llevaban muchos años trabajando siempre en subcontratos. Entonces eran en el fondo estos contratos de carne que se llaman. Trabajaban 300 viejos para tal empresa, en tal Ya, faena, y entonces duraban 3 5 años lo que le duraba el contrato de la empresa después volvía a licitar, de repente se lo ganaba, pero de repente la empresa lo perdía. Entonces lo perdía, pero venía otra empresa, la que se ganó la y estaba licitación, con los mismos viejos. con los mismos viejos. Entonces tú ibas de contrato a contrato. Por lo tanto, de alguna manera, en esas condiciones de mierda, injustas, todo lo que tú queráis, pero tú tenías estabilidad Mm, relativa, ¿cachai? En condiciones de mierda, po, porque además la empresa que se ganaba la licitación, ¿por qué era? Porque ofreció menos, po. Entonces cuando bajaba el llegó, costo. o sea, claro, ¿y con qué bajáis los costos? Fundamentalmente con viejos peor pagados, poco menos beneficios. Entonces la cuestión estaba estancada. Pero, insisto, estaba estancada, los viejos tenían Ya, las cadenas para perder. Pero en Calama, insisto, como más la faena, o sea, si tú estás en Calama o trabajáis en la minería, digamos, estoy pensando a nivel obrero, o tenéis casi poco más que hacer.
Entonces, es eso o nada, o irte. Ya. Pero en las otras faenas de Codelco, en el Teniente Rancagua, en Andina, en los Andes, los viejos que trabajaban ahí en general, trabajaban pero si de repente estaba mala la pega en la minería, se iban a trabajar de temporero, se iban, que sea la cosa más agrícola, había más mundo, estaba ahí más cerca de Santiago, teníais ciudades más cerca, en Calama está ahí 200 kilómetros el primer pueblo. Entonces pasó que cuando empieza la lucha de los contratistas, la cosa fue mucho más incendiaria e intensa en Rancagua, en los Andes, y en Calama costó mucho para que se encendiera. Y lo discutíamos con Cuevas y compañía, de hecho, indignados desde el nivel central, oye, pero pónganse las pilas, pónganse las pilas. Claro, Es más pero que ¿qué es perder, lo que nos po. pasaba? Claro, que tú los viejos que decías, no, estos viejos se van a movilizar porque se los llevan 20 años cagando, de contrato en contrato, nunca tienen antigüedad, claro, pero 20 años teniendo trabajo. Y muchas veces, para quienes Exactamente. están los sectores populares, y no solo los sectores populares, para cualquier persona, chucha, ante la expectativa de no tener pega, prefiero mi pega mal pagado y Aguantar ahí, ¿no? maltratado. Po. Sí. Eso, eso hay Oye, que pero si yo mirarlo, totalmente de acuerdo. Si siempre digo, como, si aquí lo que le da miedo a uno de perder el trabajo no es qué comer, porque siempre te da algún familiar, te da comida, qué sé yo. Es las deudas, finalmente. En claro. las deudas con las que construiste tu vida. Tu casa, tu auto, tu no sé qué, con deuda. Y eso es lo que uno le da miedo, porque si le echan de la pega y uno dice, ¿cómo voy a pagar la próxima cuota? No cómo voy a comer, porque todavía funciona la red de apoyo. Ahí, de alguna forma, sale adelante. Tal Y cual, eso es lo que lo tiene amarrar a las personas a hacer estos cambios. tal cual. Oye, las empresas de comida todavía sigue así, ¿eh? Estas de comida grande, todavía sigue esto de que, en este caso las viejas, ¿cierto? Que llega otra licitación y se las No, sí, lleva. po. No, si eso sigue siendo así, lo que pasa es que ahí la gracia, el éxito de la lucha contratista en ese minuto es que entendiendo esas condiciones, por ejemplo, generó unos bonos que son transversales independientes de la empresa, que los paga Mm, directamente Codelco. Entonces, lograron ciertas mejoras, como equilibrar un porque poco ahí. sí, sí, exigieron cierto estándar. Pero bueno, hay que mirar ahí siempre la historia. Oye, ya nos va quedando poquito tiempo, así que te voy a hacer otra pregunta, ya que sería como la última, yo creo, que tendría que ver con ¿qué piensas tú? Porque hay algunos que piensan que esta cuestión terminó, yo otros más optimista, no sé si más optimista, pero otro análisis es como este es parte del proceso histórico. Entonces, esta es la ida y después viene la vuelta, y otro que dice, no, esta cuestión murió el 4 y otra cosa. Y yo me ubiqué como al medio, ¿cachai? Yo le decía a mi pareja, le decía, esta cuestión ya no la vimos nosotros, nuestro hijo la verá, pero nosotros ya no la vimos ya, esta fue la nuestra. Mm. Pero algunos no, dicen, mira, esta cuestión es para 100 años, 50 años, y otros dicen, no, ya fue, ya, pues, fue, fue. ¿Qué pensáis tú ahí? O si Mira, tenía otra alternativa también, pues, obvio. sí, lo que pasa es que, a ver, son varias cosas. Es buena la provocación que entregas, Pablo, porque yo creo que hay una cosa, nuevamente en esta, intentando impugnarnos amorosamente a generar las fuerzas de izquierda, que yo creo que la izquierda tiene muy instalada una idea, la tiene así, es como en el ADN, que es la lógica del asalto al Palacio de Invierno. Estoy citando la Mm. Revolución Rusa. Que es la lógica que en el fondo estamos ahí, aumentamos la lucha, aumentamos la lucha, aumentamos la lucha, aumentamos la lucha, y de repente en algún minuto ¡pah!, pasamos a tener el poder. Y en realidad eso es bien absurdo. O sea, si uno lo piensa, eso es bien absurdo, porque en general los procesos son mucho Mm. más de etapas, ¿cachai? Y son menos, Sí. porque, y además tienen un supuesto, que el que tiene el poder político tiene el poder. O sea, pregúntale hoy quién tiene más poder, si el presidente de la República o no sé, o el presidente de los empresarios. ¿Cachai? Claro. O sea, es así. Entonces, en el fondo, lo que digo, hago ese comentario inicial para decir ni lo uno ni lo otro, un poco el camino intermedio. No es que no, es que se pudrió todo. No es que se pudrió todo y hay que esperar 100 años más. No, hay que seguir haciendo más. De partida, una cosa súper importante en cualquier orden de cosas en la vida es ser Ujú. capaz de hacer tus cuentas correctamente, es decir, ver bien qué es lo que tenéis que poner en la lista de los pasivos, cuáles son tus deudas, que estáis mal, pero también ver cuáles son los activos. O sea, Claro. yo vuelvo a insistir, esto que le pasó o sea, la derecha saca cuentas alegres ahora, el establishment de clase política, los senadores con toga, los que sienten que están en el Olimpo de la política, o sea, cualquier día salen a la calle y se les pega una funada, ¿cachai? Mm. Entonces, yo creo que en eso no hay que perderse. Por lo tanto, lo que yo creo más bien es que lo que hay que hacer, insisto, es mirar procesos, ver qué cosas han mejorado, se han transformado. Ha habido
avances enormes en los últimos años, avances sociales, o sea, todo lo que estamos hablando, el tema de las identidades, bueno, pues si hay avances que están ahí instalados. Lo que pasa es que no implica que entonces ahora toda la gente se va a parar, te va a aplaudir y por lo tanto, como yo soy feminista, voy a votar por ti, te voy a hacer ganar la elección con un 60%. No. Pero miremos, insisto, la sociedad que teníamos hace 20, 30 años atrás. Entonces, hay cambios culturales que tienen sus idas, sus venidas, que a veces no conversan, no caminan, de hecho, la mayoría de las veces, no caminan de la mano con los cambios políticos, con las transformaciones políticas, pero hay que ser capaces de valorar. Yo creo que en ese sentido el tema tiene mucho más bien todavía yo creo que hay que seguir en esta lógica de lo pastoso que partíamos hablando, de como despejar la bruma y de mirar qué cambios para poder reconducir. Y entonces no obsesionarse con el proceso constituyente, ¿cachai? O sea, yo de hecho, más allá de cuánta cercanía o no sienta uno por el gobierno, yo lo siento mío, pese a que en realidad tengo harta crítica, pero todavía estoy en la fase que lo siento mío, probablemente incluso mientras más cagado esté, más mío lo voy a sentir porque es la manera en que opero en la vida. Pero por ejemplo, para la gente más cercana al gobierno, yo creo que dedíquense a gobernar. Si igual tienen algo poder, pues, bueno. O sea, si tienen la presidencia, ministerio y todo, y hasta bueno. pega, pues un montón de cuestiones que ver también, pues. ¿Cachai? Entonces, en el fondo yo creo que eso es importante, irse anotando ciertos triunfos ahí, y por lo tanto no comprarse agendas ajenas, sino que si ya llegaste al poder, haz más o menos el gobierno que querías hacer. Y si fallas, que es lo más probable, en la próxima elección la vas a perder, que igual es lo más probable. Entonces, lo que yo quiero decir, claro, sí, o sea, entonces, si le hay a entregar el gobierno a la ultraderecha, weón, porque hiciste un gobierno de mierda, siguiendo los cánones que te dictaba el enemigo, pero más lo hacíais mal, porque si el enemigo te dice, no, preocúpate de la estabilidad macroeconómica, olvídate de los planes sociales, que no aumente el gasto social, bueno, entonces, mira, en eso voy a decir algo impopular, porque como los chilenos somos medio hueones, así sin siquiera enterarnos mucho, al tiro como que, ya nos compramos el cuento de que la Cristina Fernández de Kirchner es gato de campo y la cuestión, y que tiene siempre la cagada en Argentina, bueno, pero ahí tenéis un sector político que en lo que nunca se ha perdido, no, pero mira, están todos cagados en la crisis económica, bueno, pero tienen planes sociales siempre. ¿Cachai? Siempre, como no sé de dónde los paran ahí. Está. Bueno, los paran, pues, man. Esa es la magia. Sí, pues, sí. Aquí nos tienen convencidos que no. No, pero imposible, imagínate. No, presidente, no podemos sacar el quinto retiro. No podemos sacar el quinto retiro. La weá más grande que hicieron. Obvio que había que sacar el quinto retiro. Si son los mismos políticos, los exdiputados, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, los que hace 6 meses atrás, 8 meses atrás, votaban por el tercer, segundo y primer retiro. Sí. Era obvio que tenían que votar por el quinto retiro, apoyarte y decir ya, último, porque ahora vamos a empezar, y ahora vamos a hacer la reforma inmediatamente. Pero estás como timorato. Entonces empezáis a hacer la política que te dicen los otros que puedes hacer, la haces igual mal, y después igual le entregáis la cuestión en bandeja a la ultraderecha. Yo preferiría que fuera un gobierno que uno dijera, mira, se han mandado condores, pero un gobierno de izquierda. Digo yo. Lo intentó, pues, o sea, lo intentó hasta el final con las botas puestas, como eso, ¿no? Sí, pues. Sí, porque además que en ese proceso las botas puestas no es solamente un gesto así como heroico o moral, sino que son políticas públicas. O sea, yo quiero políticas públicas. Sí, pues hay gente que radicales. Se beneficia del camino. ¿Cachai? Claro. Entonces en eso yo creo que ahí hay que... Ahora es difícil, porque entraron al gobierno cometiendo un error táctico importante, no es estratégico, pero es táctico muy importante, que es hipotecar todos sus primeros 6 meses de gobierno en función del resultado del plebiscito. Claro, uno podría decir, bueno, ¿quién pensaba que podía ganar el rechazo? No, bueno, lo pensamos mal, pero la cagaron porque se pusieron esa vara y por lo tanto hay una debilidad estructural que se siente en el aire. Y que nadie se la impuso, se la pusieron solitos. Pues, ¿sí? Nadie les dijo. Ustedes, nadie les dijo. Bueno, por ahí un par le habrá dicho. Ustedes son el gobierno de la prueba, pero en general no estaba esa idea instalada en gran parte. Y lo de las políticas públicas que tú comentas es eso. O sea, por ejemplo, yo trabajo en una universidad y el tema de la gratuidad, que fue una política pública, la forma en que cambió todo el escenario fue, pero... Y claro, esa cuestión costó mucho, no fue lo que se quería en su momento, ¿cierto? Porque empezó con 50% de la población objetivo y qué sé yo, fue muy resistida, pero yo lo veo día a día como personas que no hubieran podido estudiar sin esa política. Así de simple. Sí, así que yo creo que ahí hay que ponerse a gobernar, hay que hacer la diferencia. Por supuesto, eso implica mirar, no se trata de la brutantez que agarrar el problema que está, se trata de ir pensando día a día qué es lo mejor que pueden hacer para honrar a quienes los pusieron en el gobierno
y sacudirse las heridas, la cosa no puede ser peor, olvídate de las encuestas. O sea, yo insisto, yo creo que hay que avanzar en eso. Eso también implica temas de crecimiento económico, esto no implica así como, Sí, sí, sí. no, sí, es todo, el paquete completo, pero bueno, hacer políticas que de verdad hagan la diferencia importante a que si el presidente, no sé, pues, hubiera sido la Yasna Proboste, o hubiera sido, no tengo idea, ¿cachai? Sichel, o el propio Kast. Entonces tenéis que hacer esas diferencias. Y bueno, y conectarse y miles de cosas más. Y por otra parte, en el tejido social también tienen que hacer lo suyo, tiene que salir de la mirada muy edulcorada. Tenemos que olvidarnos de una vez. Yo creo que de verdad a esta altura del partido ya es insostenible que uno siga pensando que el 18 de octubre del 2019 fue un estallido con foco político, un estallido donde la gente en realidad era como una especie como pueblo consciente. No, estábamos también nosotros, obvio que estábamos. Pero lo que hizo la diferencia, lo que hizo la magnitud es mucha gente, probablemente muchos de los cuales tuvieron incluso las primeras marchas, tirando peñascasos en las poblaciones, y capaz que votaron por París en esta pasada, votaron por Caso, o nunca más votaron, o nunca han votado. Y que votaron esta pasada rechazo porque, no sé, les dijeron, no, todo mal. No sé. Me hicieron largarse temprano, sí, enojado. ¿No? Entonces en eso no hay que dejar de romantizar, ¿cachai? O sea, uno... Todavía hay algunos que andan en esa. Sí. Varios, en verdad. Sí, un último ejemplo solo para que se entienda la dimensión. Es lo que pasaba por ejemplo, después del estallido con los procesos lindos que hubo de los cabildos, ¿ya? De los cabildos autoconvocados fueron. Que fueron la raja. Yo participé en un par, excelente, súper bueno, súper útil. Sí, sí. En total, esta cifra la saco del proceso de sistematización, donde una buena amiga, la Claudia Vides, trabajó, creo que lideró esa parte, no me acuerdo. Pero bueno, en esa cuantificación, más o menos la cuantificación fue que participaron en esos cabildos cerca de 250.000 personas. Es una cantidad monstruosa, altísima, de gente sentada en un cabildo. Pero son solo 250.000 personas. O sea, dependiendo de la perspectiva, si tú me decís, oye, un proceso en que 250.000 personas participaron en, no sé, tantos miles de encuentros autoconvocados durante un mes y tanto, y yo, esa weá, bueno, la raja, o sea, porque ahí en el fondo hay germen de asociatividad, de no sé qué, ya, la raja. Pero cuando uno lo romantiza más de la cuenta y piensa que Chile habló, no, po. Hablaron 250.000, que quizás representan, no sé, 500.000, 1.000.000, 2 millones, por ahí, pero no 13. Y eso lo vimos en el plebiscito. Oye, pero sí. Me tocó justo la clase del diplomado de análisis político de constituyente, y yo creo que estaba hecha la clase para otro escenario, porque una tabla así, Chile de los latinoamericanos, el con más participación ciudadana en el proceso constituyente, porque el otro eran 0,02%, 0,1%, y Chile tenía 1 millón de gente que participó en alguna cosa con la convención. Y me acordé por lo que dijiste tú, 1 millón. Pues ya ahí está el millón. Claro. ¿Qué es lo que era 1 millón al final? Parece que no era nada mucha gente. No era nada mucha gente al final. Oye, Darío, agradecerte un placer. Tu tiempo. Estoy cumpliendo justo con el mandato de tu manager. Oye, tuvimos aquí uno... No, pero de verdad, yo tuve... Mira, y hay otro tema que va a quedar... Te voy a dejar invitado para otra vez. Siempre dejo a todos los buenos invitados. No hay problema. Hubo un tema. Yo tuve aquí constituyente invitado y tenían su... Yo nunca los conocía. Siempre me llamaba su jefe de esto. No, pero no sé, yo sí consista bien. Oye, y de repente también me dicen por WhatsApp, me dicen, ya, tiene que irse a otra reunión, así que tiene que... Bien, no sé, aquí no, aquí Darío es el hombre, Darío es la máquina. No, porque yo no estoy aquí, solamente lo único que estoy atrasándome en mi trabajo particular nomás, pero tendré que enviar el informe más tarde, pero... No, pero por eso... A los constituyentes hay que querer, hicieron un no, sí, los quisimos, aquí invitamos a varios y siempre agradecemos y aquí nos la jugamos, pero bueno, para la próxima. Hasta la próxima. Agradecemos entonces a Darío Quiroga, panelista de La Cosa Nostra. Una última despedida que quiera darle al público. Nada, un abrazo excelente. Felicitaciones siempre por todos los espacios autogestionados. Yo creo que hay que multiplicarlos. Necesitamos muchas conversaciones y muchos espacios de reflexión, ojalá lo más abiertos, lo más amorosos posible, y no solamente queriendo escuchar lo que uno ya sabe, sino atreviéndose a ir a escuchar de repente cosas que uno no está tan de acuerdo, pero que te pueden movilizar las neuronas. Así que un placer, Pablo, hasta cuando quieras. Sí, pues agradecerte, porque ya mis amigos decían, oye, ¿son todos amigos tuyos? Ahora no, nos conocimos en este... Ahora no, tenemos un invitado estelar. Muchas gracias, Darío, que estés muy bien, cuídate.
Nos Chao, vemos. chao. Chao, chao.